Hay una foto que guardo en el cajón más hondo de mi cómoda. No en un álbum, no en la pared, no en ningún lugar donde la luz del día pueda tocarla. En el cajón más hondo, debajo de las medias de lana que uso en enero y del rosario que me dio mi mamá antes de morirse. La tengo doblada en 4 partes y nunca la desdoblo, pero tampoco la tiro, porque tirarla sería pretender que lo que está en esa imagen nunca existió, y lo que está en esa imagen existió. Existió demasiado, durante demasiado tiempo, en demasiados viernes que mi hija pasó callada mientras yo no sabía nada. Fue un viernes de marzo. De eso estoy segura, porque el día anterior había sido el cumpleaños de mi nieto Mateo, y yo había pasado el jueves por la noche haciendo su gelatina de 3 leches, la que le gusta desde que tenía 4 años, la que siempre pide aunque ya tiene 9, y dice que las gelatinas son de niñas chiquitas, pero se come 2 porciones sin decir nada. Llegué a casa de mi hija Lorena ese viernes por la tarde, cargando la gelatina en un molde de vidrio verde, y con la intención de ayudarla a tender las camas y a guardar la ropa que llevaba 2 días en la silla del cuarto. Cosas normales. Las cosas que hacen las madres cuando sus hijas están ocupadas. Pero desde que entré por esa puerta supe que algo no estaba bien. No sé explicarlo de otra manera. Yo llevaba semanas con una sensación pegada al pecho, como cuando uno se olvida de algo importante y no recuerda qué es. Esa angustia sorda que no tiene nombre, pero que no se va. Había notado cosas pequeñas en las últimas semanas. Lorena, que ya no me llamaba los miércoles como siempre. Lorena, que cuando la visitaba tenía la mirada puesta en la ventana, aunque le estuviera hablando. Lorena, que abrazaba a Mateo de una manera diferente, más larga, más apretada, como si tuviera miedo de que algo se lo fuera a llevar. Y Mateo, mi Mateo, ese niño que nació hablando, que desde los 2 años le explicaba al perro por qué las nubes se mueven, que nunca en su vida había podido quedarse quieto más de 3 minutos. Ese niño llevaba meses sin hablar mucho, sin preguntar cosas, sin reírse de sus propios chistes malos que siempre me hacían reír a mí, aunque no tuvieran ninguna gracia. Había algo apagado en sus ojos que no estaba antes, algo que yo no sabía nombrar, pero que reconocía de alguna manera que no podía explicar todavía. Entré a la cocina y puse la gelatina en el refrigerador. Lorena estaba parada junto al fregadero, lavando los platos de la cena de la noche anterior, y lo primero que noté fue que no se giró a saludarme. Solo dijo, «Hola mamá», con la voz bajita, sin voltear. Empecé a guardar los platos que estaban en el escurridero, hablando de nada, del frío que hacía esa tarde, de que en el mercado del barrio ya habían puesto los primeros mangos de temporada, aunque todavía estaban duros. Ella respondía con monosílabos. «Sí, ajá. Qué bien». Fue entonces cuando me di cuenta de cómo sostenía los brazos, pegados al cuerpo, no de la manera en que uno los sostiene cuando tiene frío o cuando está cansado, de la manera en que uno los sostiene cuando moverlos duele, como protegiéndose de algo que ya había pasado, pero que el cuerpo todavía recordaba. Lo noté y sentí que el estómago se me caía. Seguí guardando platos, seguí hablando de los mangos, pero por dentro, algo en mí se había encendido como una luz de alarma que no se apaga. Antes de que pudiera decir nada, Lorena cerró la llave del agua y se secó las manos en el mandil. Me miró una vez, rápido, y en esa mirada vi algo que nunca le había visto a mi hija. No era tristeza, no era cansancio, era miedo. El miedo de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo sola y que ya no puede más, pero tampoco sabe cómo soltarlo. Me tomó del brazo con una fuerza que me sorprendió y me llevó hasta la despensa del fondo, esa pequeña habitación sin ventanas donde guardamos el arroz, los frijoles, las latas de atún y el papel de baño de oferta. Cerró la puerta detrás de las 2. El cuarto quedó casi en oscuridad, solo con la franja de luz que se colaba por abajo de la puerta. Y en ese silencio tan pequeño, mi hija levantó la blusa despacio, se giró de espaldas, y yo vi su piel. No voy a describir todo lo que vi porque todavía hoy, años después, cuando lo recuerdo, siento que las palabras no son suficientes y que si las digo en voz alta le hago daño a algo que ya costó demasiado sanar. Solo les digo esto:
Eran marcas que no podían explicarse de otra manera. Marcas que se repiten cuando alguien hace daño con intención, cuando no es un accidente, cuando es una elección. Marcas sobre marcas, como si el cuerpo de mi hija hubiera sido el lugar donde alguien descargaba algo que no tenía derecho a descargar. Me tapé la boca. No grité porque Mateo estaba en su cuarto y porque había una parte de mí que todavía, en ese segundo, seguía tratando de proteger a mi hija del ruido de su propio dolor. Lorena empezó a llorar sin hacer casi ningún sonido. Ese llanto de las personas que llevan demasiado tiempo llorando en silencio y que ya aprendieron a hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Antes de que yo pudiera decir nada, antes de que pudiera encontrar una sola palabra que tuviera sentido, ella me dijo que eso pasaba los viernes, siempre los viernes, siempre en esa casa, y que llevaba ocurriendo desde hacía más tiempo del que yo podría imaginar. Tengo que parar aquí un momento. Mis manos están temblando nada más de recordar esta parte. Y antes de seguir quiero preguntarte algo, porque sé que no estoy sola en esto. Dime desde dónde estás viendo este video. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Qué país? Ponlo en los comentarios porque yo los leo todos. Y si es tarde donde estás, si estás viendo esto porque no puedes dormir, te entiendo más de lo que crees. Si esta historia te está llegando al corazón, déjame un like. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Y quizás la de mañana sea la que alguien que quieres necesita escuchar. Ahora déjame contarles lo que pasó después. Le pregunté a Lorena, con la voz más tranquila que pude encontrar, si había sido Rodrigo, su esposo, el hombre con quien se casó hace 11 años, el padre de Mateo, el hombre que en las posadas le da la mano a los viejitos del barrio para que no se caigan en las escaleras. Lorena negó con la cabeza antes de que yo terminara la pregunta, y luego dijo algo que hizo que el aire desapareciera del cuarto. No había sido Rodrigo. Había sido alguien a quien yo abrazaba cada domingo después de la misa de 8. Me quedé sin palabras. Vi a mi hija meter la mano en el bolsillo del mandil y sacar una fotografía doblada, pequeña, del tamaño de las que antes se guardaban en las carteras. Me la extendió con 2 dedos, sin mirarme, como si no pudiera ver mi cara en el momento en que yo la viera. Desdoblé la fotografía despacio, todavía con la esperanza irracional de que iba a ser un error, de que iba a haber una cara de extraño, de que esto no iba a ser lo que ya sabía que iba a ser. Pero no era la cara de un extraño, era una cara que conocía desde hace décadas. Una cara que había estado sentada en mi mesa, que había comido de mi cocina, que había puesto la mano en el hombro de mi hija en el funeral de mi mamá, y le había dicho que todo iba a estar bien. Una cara que toda mi familia respetaba, que toda la colonia respetaba, que el padre del barrio respetaba. Las piernas dejaron de responderme. Me apoyé en los estantes del arroz y los frijoles. Y mientras Lorena lloraba en ese cuarto sin ventanas, yo empecé a entender que todo lo que creía saber sobre las últimas décadas de mi vida era, en alguna parte fundamental, mentira. Mi nombre es Esperanza Dolores Villanueva Reyes. Tengo 74 años. Nací en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, aunque llevo más de 40 años viviendo en la colonia Tepeyac de Oaxaca de Juárez, en la misma casa de paredes pintadas de amarillo que compré con mi marido Fulgencio cuando todavía éramos jóvenes y creíamos que construir una casa era lo mismo que construir una vida segura para siempre. Fulgencio murió hace 12 años. Una mañana se levantó a hacer café y ya no terminó de hacerlo. El corazón, dijo el médico. Yo digo que fue el cansancio de un hombre bueno en un mundo que no siempre trata bien a los hombres buenos. Tengo 3 hijos. El mayor es Aurelio, que vive en Salina Cruz y trabaja en el puerto y que llama los domingos, aunque a veces olvida a qué hora somos en Oaxaca, y me llama a las 6 de la mañana creyendo que ya estoy despierta. Que sí estoy despierta, pero eso no es el punto. La del medio es Lorena. Mi Lorena de los ojos grandes y la risa que siempre fue demasiado generosa para este mundo. Y el chico es Bernabé, que tiene 27 años y que me preocupa porque todavía no se asienta,
pero que tiene un corazón del tamaño de la Sierra Juárez. Lorena se casó con Rodrigo Salinas Fuentes hace 11 años. Yo lo quería. No de la manera apasionada en que uno quiere a los yernos de los cuentos, pero sí con ese cariño tranquilo y agradecido de ver a tu hija elegir a alguien que la trata bien. Rodrigo no era un hombre de muchas palabras, pero era honesto y trabajador, y nunca vi en él ninguna señal de lo que estaba sucediendo ahora, porque lo que estaba sucediendo no era Rodrigo. Yo había trabajado durante 22 años como auxiliar de enfermería en el Centro de Salud Urbano número 3 de Oaxaca de Juárez. No soy doctora, no soy psicóloga, pero 22 años viendo a la gente entrar con cosas que no siempre dicen en voz alta, te enseñan a leer los cuerpos de una manera que ningún libro puede enseñarte del todo. Aprendes a reconocer cuando una caída fue realmente una caída. Aprendes a reconocer cuando una quemadura no tuvo nada que ver con la plancha. Aprendes a ver en la postura de una persona la historia que la vergüenza no deja contar. Y había una historia que yo conocía demasiado bien, aunque me había prometido no volver a vivirla. Muchos años antes, cuando mis hijos eran chicos, había una vecina nuestra llamada Dolores Fuentes de Cabrera, a quien todos llamábamos la señora Lola. Vivía 3 casas más arriba, junto al árbol de Guanacastle que todavía está ahí, aunque ya nadie recuerda que fue ella quien lo plantó. La señora Lola tenía 2 hijas y un esposo que todos en la colonia describían como muy serio, pero muy cumplido. Iba a misa, pagaba la cooperación del barrio, saludaba con respeto. Una mañana llegó al centro de salud. Yo estaba en turno. Vi su expediente. Vi las anotaciones del médico. Y supe, aunque la señora Lola no me dijo nada directamente, lo que pasaba en esa casa 3 puertas arriba de la mía. Le dije algo al médico. El médico dijo que sin una denuncia no había nada que hacer. La señora Lola nunca puso la denuncia. Un año después se fue a vivir a casa de una hermana en Tehuantepec y sus hijas terminaron de criarse lejos de esa colonia. Yo me quedé con la pregunta de si había hecho suficiente, de si debía haber insistido más, de si hubo un momento en que pude haber cambiado algo y no lo hice por no meterme donde no me llamaban. Esa pregunta se quedó guardada en un cajón de mi cabeza durante décadas, hasta ese viernes de marzo en la despensa de mi hija. Ese viernes entendí que la vida a veces te pone frente a la misma pregunta 2 veces, y que la segunda vez no puedes responderla igual que la primera. Mateo Salinas Villanueva tiene 9 años. Nació un 23 de mayo en el Hospital Civil de Oaxaca de Juárez, en un parto largo y difícil que terminó con Lorena exhausta y hermosa y con el niño en brazos mirando el techo como si ya estuviera evaluando el mundo. Desde pequeño fue un niño que preguntaba por qué a todo. ¿Por qué el cielo es de ese color exactamente y no un poco más azul? ¿Por qué los perros huelen las cosas tan despacio? ¿Por qué los adultos se despiden en la puerta y siguen hablando otros 20 minutos? Ese niño que preguntaba por qué a todo llevaba meses sin preguntar casi nada. Lo había notado desde antes del viernes de marzo. Lo había notado en noviembre, en el Día de Muertos, cuando pusimos la ofrenda de mi Fulgencio juntos como cada año, y Mateo no hizo ningún chiste sobre las calaveras de azúcar como siempre hacía. En diciembre, en las posadas, cuando se quedó sentado en una silla toda la noche, aunque sus primos corrían y gritaban alrededor de la piñata. En enero, cuando fui a buscarlo a la escuela y la maestra me dijo entre dientes y con cuidado de no alarmar que Mateo últimamente se distraía mucho y que a veces, en medio de clase, se quedaba mirando la pared con los ojos fijos en un punto durante varios minutos sin responder cuando le hablaban. Eso me lo dijo la maestra. Eso se llama disociación, aunque ninguna de las dos lo supiera nombrarlo así en ese momento. Es lo que hacen los niños cuando la realidad que están viviendo se vuelve demasiado difícil de sostener y la mente busca otro lugar donde estar. Es una respuesta del cuerpo y del espíritu ante algo que no deberían estar viviendo. No es debilidad, es supervivencia. También había notado otras cosas. Mateo, que antes dormía como un tronco desde las 9 de la noche, había empezado a tener pesadillas. Lorena me lo mencionó de pasada en diciembre,
con esa manera suya de decir las cosas importantes, como si no fueran tan importantes, para ver cómo reacciono. Dijo que Mateo se despertaba a medianoche y que tardaba en calmarse. Yo pregunté desde cuándo. Ella dijo desde hace un rato. Eso fue todo lo que dijo. Había notado que Mateo, que siempre me buscaba para los abrazos, que se trepaba a mi regazo aunque ya pesara 40 kilos y yo tuviera 74 años y la columna como un reloj que necesita reparación, había dejado de buscar el contacto físico con la misma facilidad. A veces, cuando yo lo abrazaba, él se ponía rígido un segundo antes de relajarse. Un segundo muy corto, el tipo de segundo que la mayoría de la gente no nota. Yo lo noté porque 22 años en el centro de salud te enseñan que el cuerpo siempre dice la verdad antes que las palabras. Y había una cosa más que yo había visto en sus dibujos. Mateo siempre dibujó mucho. Tenía un cuaderno de hojas blancas que llenaba con personajes de sus programas favoritos, con robots, con animales inventados que tenían características de 3 animales diferentes. El mes de febrero fui a la casa de Lorena y Mateo me mostró sus dibujos nuevos. Los personajes estaban solos, siempre solos, rodeados de líneas que parecían paredes o rejas. En uno de los dibujos había una figura pequeña con los brazos extendidos hacia algo que no se alcanzaba. Le pregunté qué era ese dibujo. Me dijo que era un superhéroe atrapado esperando que llegara alguien a salvarlo. Luego me quitó el cuaderno y lo guardó. Eso me quedó dando vueltas durante semanas. Los niños que están viviendo algo difícil rara vez lo dicen de frente. Eso es algo que aprendí en el centro de salud y que después he visto confirmado en todo lo que leí y viví. Los niños hacen pruebas, dicen cosas indirectas para ver si los adultos las recogen. Muestran cosas en sus dibujos. Cambian su comportamiento en maneras específicas esperando que alguien pregunte. Es como si lanzaran una cuerda pequeña esperando que alguien del otro lado la agarre y jale suavemente. Yo había visto la cuerda. La había sentido, pero no la había jalado todavía porque una parte de mí todavía tenía esperanza de estar equivocada. Esa parte de mí murió en la despensa ese viernes de marzo. Lorena me dijo el nombre. Lo dijo en voz muy baja, casi sin sonido, como si las palabras costaran demasiado salir. Y el nombre que dijo era el nombre de alguien que yo había conocido durante décadas. Alguien de mi mundo más cercano. Alguien que había estado presente en cumpleaños, en velorios, en celebraciones, en los momentos más íntimos y sagrados de nuestra vida familiar. Alguien cuya presencia nunca había levantado una sola alarma en nadie porque era demasiado conocido, demasiado respetado, demasiado parte del tejido de nuestra comunidad. Guardé la fotografía doblada en el bolsillo de mi delantal. Le tomé las manos a Lorena entre las mías. Sus manos temblaban. Le dije que la creía. Le dije que no estaba sola. Le dije que esto no iba a quedar así. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que se me quedó grabado en el corazón. Mamá, ojalá me hubieras creído antes, porque lo intenté decírtelo antes. Esas palabras me las llevo a la tumba. Salí de esa despensa distinta de cómo entré. No en el sentido dramático de las películas, no con música y temblor de tierra. Salí diferente de la manera silenciosa y permanente en que cambian las cosas que no tienen regreso. Fui a la sala, me senté en el sillón de flores que Lorena compró en una feria hace 5 años. Ese sillón que siempre me parece demasiado bajo para mis rodillas. Y me quedé mirando el muro frente a mí durante un tiempo que no sé calcular. Mateo estaba en su cuarto. Podía escuchar el sonido apagado de su videojuego. Ese sonido electrónico que los niños de ahora tienen como música de fondo de toda su vida. Un sonido normal de una tarde normal. Y sin embargo, nada era normal. Lorena se sentó a mi lado. Durante un rato las dos miramos el mismo muro. Luego ella me dijo cuánto tiempo llevaba pasando. Me lo dijo con pausas largas, mirándose las manos, con la voz de alguien que está contando algo que le ha costado años reunir el valor para decir. No voy a repetir todo aquí porque hay cosas que pertenecen a mi hija y solo a ella. Pero sí voy a decirles esto.
llevaba mucho más tiempo del que yo podría haber imaginado. Y durante todo ese tiempo, mi hija había cargado ese peso sola. Me dijo que lo había intentado decirme antes. No con palabras directas, porque las palabras directas para estas cosas son casi imposibles de encontrar, especialmente cuando eres una mujer que fue criada para no hablar de ciertas cosas, para no crear problemas, para pensar primero en los demás. Lo había intentado de otras maneras, con silencios que esperaba que yo llenara con la pregunta correcta, con distancias que esperaba que yo notara, con una frase dicha a medias hace más de un año, una tarde en que estábamos las dos pelando chayotes en mi cocina, y ella dijo, «Tengo que contarte algo», y luego se arrepintió, y dijo, «No es nada». Yo recordé esa tarde, recordé que ella dijo eso, y que yo respondí que me dijera, que para eso estaba, y ella dijo que no era nada. Y yo, que debía haber insistido, que debía haber puesto el cuchillo y el chayote en la mesa, y mirarla a los ojos y decirle, «Cuéntame», aunque me lleve toda la tarde escuchar, yo seguí pelando el chayote. Eso me lo cargué durante mucho tiempo después. Me lo sigo cargando un poco, aunque ya aprendí que la culpa que no se convierte en acción es solo veneno que uno se toma a sí mismo. Y que lo que sirve no es quedarse con el peso de no haber escuchado antes. Lo que sirve es escuchar ahora y hacer lo que hay que hacer. Les quiero preguntar algo antes de seguir. Ustedes que me están escuchando ahorita, ¿alguna vez hubo alguien en su vida que intentó decirles algo y no encontró las palabras correctas? ¿O alguien que dejó caer una frase a medias esperando que ustedes la jalaran y no supieron cómo? Escríbanmelo en los comentarios si quieren. ¿Desde dónde están viendo? ¿Qué hora es donde están? Yo los leo. Y si esta historia les está tocando el corazón, denme el like. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, porque aquí hay una historia nueva cada día y cada una trae consigo algo verdadero. Ándale, déjenme continuar. Para entenderles quién era este hombre, necesito contarles quién era yo antes de esa tarde. No solo quién era Esperanza Villanueva como mujer y como madre, sino quién era en el contexto de mi comunidad, de mi fe, de las personas que habían constituido el mundo en que crié a mis hijos. Nací en Juchitán en el año de 1951. Mi madre se llamaba Candelaria Reyes Bautista y mi padre Aurelio Villanueva Gómez, de quien heredé el nombre para mi hijo mayor. Crecí en una casa de adobe, frente a un patio donde mi madre tenía sus guajolotes y sus flores de muerto, ese olor verde y anaranjado que para mí siempre será el olor de ser pequeña y estar a salvo. Éramos pobres con la pobreza digna de quienes tienen poco, pero administran lo poco con inteligencia y sin vergüenza. Mi madre era una mujer que no hablaba mucho, pero que cuando hablaba valía la pena escuchar. Me enseñó a bordar, a hacer el mole negro con todos los chiles que piden tiempo y paciencia, a rezar el rosario completo sin dormirme antes del misterio glorioso, y a desconfiar de los hombres que son demasiado amables con todos. Me decía eso: desconfía de los que caen bien a todos por igual, Esperanza. El que es bueno de verdad también tiene enemigos. El que no tiene ninguno está ocultando algo. Tardé demasiado en aplicar esa enseñanza. Conocí a Fulgencio Robles Mendoza en un baile de la vela en Juchitán cuando yo tenía 18 años y él tenía 23. Era un hombre tranquilo y grande, de los que no necesitan hablar recio para que los escuchen. Me enamoré de su manera de estar en el mundo, que era firme y sin aspavientos. Nos casamos al año siguiente y nos mudamos a Oaxaca de Juárez, porque él había conseguido trabajo en una carpintería del centro. Con el tiempo, construimos la casa de la colonia Tepeyac. Con más tiempo llegaron los hijos. Con más tiempo llegó la vida, que es siempre más complicada de lo que planeamos, pero también, a veces, más rica. Yo empecé a trabajar en el Centro de Salud Urbano cuando Lorena tenía 3 años. Fulgencio se quedaba con los niños las tardes que yo trabajaba y nunca se quejó de eso, que en ese tiempo no era lo común para los hombres del barrio. Era un hombre de su época en muchas cosas, pero en esa era adelantado a su tiempo. Trabajé en el centro 22 años, vi nacer a muchos niños de la colonia, vi morir a algunos viejos, vi llegar a personas con historias que no todas pueden contarse en voz alta.
Aprendí a reconocer ciertas cosas. Aprendí que el daño que se repite deja señas específicas que no se confunden con accidentes. Aprendí que hay personas capaces de mantener dos versiones de sí mismos durante décadas, una para el mundo y una para las puertas cerradas. Aprendí que el sistema tiene sus limitaciones y que muchas veces esas limitaciones las pagan las personas más vulnerables. Pero nunca imaginé que ese aprendizaje lo iba a necesitar dentro de mi propia familia. El hombre que había lastimado a mi hija se llamaba Celestino Cruz Arango. Tenía 62 años en ese entonces. Era el cuñado de mi difunto Fulgencio, el hermano menor de su primera esposa que murió joven de una enfermedad del pulmón muchos años antes de que Fulgencio y yo nos conociéramos. Era, técnicamente, un familiar político de un matrimonio anterior que había muerto décadas antes. Pero en nuestra familia era simplemente el tío Celestino. Así lo habíamos llamado siempre, el tío Celestino. Un hombre sin hijos propios que había construido toda su identidad alrededor de ser el tío querido, el que llegaba a los cumpleaños con el regalo más grande, el que sabía los nombres de todos los sobrinos y los primos y hasta de los perros de la familia. Un hombre de iglesia, de primera fila en la misa de 8 los domingos, de los que le ayudan al padre con las sillas cuando hay evento especial. Un hombre que en el barrio tenía reputación de bondadoso, de generoso, de esos que quedan pocos. Eso decían, eso repetíamos todos. Qué buena persona el tío Celestino, qué suerte tiene la familia de tener a alguien así. Cómo cuida a los suyos. Ahora entiendo lo que tardé demasiado en entender, que esa reputación no fue accidental, que se construyó con cuidado y paciencia durante décadas. Que cada regalo, cada favor, cada presencia en los momentos importantes fue una inversión en la imagen que necesitaba que todos tuviéramos de él. Para que cuando llegara el momento en que alguien se atreviera a decir algo, ya hubiera demasiado crédito acumulado a su favor y demasiado poco a favor de quien hablara. Eso también tiene un nombre que la abuela no necesita saber para reconocerlo. Se llama grooming comunitario. No solo ganas la confianza del niño o la niña, ganas la confianza de toda la red que rodea al niño o la niña, para que cuando algo salga a la luz, todo el mundo defienda al agresor sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Lorena me contó esa tarde, entre pausas largas y llanto controlado, que había intentado en una ocasión decirle algo a su esposo Rodrigo. No la verdad completa, sino una verdad a medias, suficiente para ver cómo reaccionaba. Le había dicho que el tío Celestino la incomodaba. Rodrigo la había mirado con cariño y le había dicho que entendía, que a veces los tíos políticos se pasan de confianzudos, pero que el tío Celestino era buena gente y que no era necesario hacer un problema de nada. Le había dado un abrazo y había cambiado el tema. Rodrigo no era un hombre malo. Eso es importante decirlo. Rodrigo simplemente era un hombre que tampoco podía imaginar lo que yo no podía imaginar hasta ese viernes. Porque cuando alguien ha construido una imagen durante décadas con esa clase de cuidado y consistencia, la mente de las personas que lo rodean desarrolla una resistencia automática a la posibilidad de que esa imagen sea falsa. Es más fácil creer que quien habla está exagerando que creer que lo que parecía tan sólido es en realidad una mentira. Eso también tiene un nombre. Se llama disonancia cognitiva. La abuela no necesita saberlo. Lo vive de todas formas. Le pregunté a Lorena si Mateo sabía algo. Se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo que Mateo no había visto nada directamente, pero que los niños saben más de lo que los adultos creen que saben. Que Mateo había estado presente en situaciones en que el tío Celestino le hablaba de ciertas maneras. Que había veces en que Mateo se ponía raro cuando el tío llegaba. Que una vez, hace unos meses, Mateo le había dicho a Lorena que no le gustaba cuando el tío Celestino llegaba a la casa y que prefería que no viniera. Lorena le había preguntado por qué. Mateo había dicho, no sé, solo no me gusta. Y Lorena, cargando su propio peso, había dicho que sí, que está bien, y había cambiado el tema porque no tuvo fuerzas para más. Esa conversación entre madre e hijo. Ese no sé, solo no me gusta. Ese es el fragmento que Mateo lanzó y que nadie recogió.
Eso es lo que hacen los niños. Prueban. Dicen algo pequeño, esperan. Si nadie reacciona, aprenden que no es seguro decir más. Si alguien reacciona, si alguien los toma de la mano y dice, cuéntame más, entonces pueden ir jalando el hilo un poco más. Mateo había jalado el hilo una vez. Nadie lo tomó del otro extremo. Eso es algo que no se les olvide, por favor. Si un niño les dice que no le gusta estar con alguien y no puede explicar por qué, ese no puedo explicarlo. No es una razón para ignorar la señal. Es exactamente la razón para prestar más atención. Me quedé en casa de Lorena hasta las 9 de la noche. Fui a ver a Mateo a su cuarto antes de irme. Estaba jugando su videojuego con los audífonos puestos. La carita seria con esa concentración que los niños ponen en las cosas que los ayudan a no pensar en otras cosas. Me senté en la orilla de su cama. Me dijo abuela sin quitar los ojos de la pantalla. Le dije que lo quería mucho. Se quitó los audífonos y me miró. Me dijo yo también, abuela. Luego me preguntó si me iba a quedar a dormir. Le dije que no esa noche, pero que iba a volver pronto. Me miró un segundo más de lo normal. Un segundo en que vi algo en sus ojos que no era solo el cansancio de un niño de 9 años. Era algo que llevaba tiempo ahí y que pesaba. Luego volvió a ponerse los audífonos. Salí a la calle. Caminé 2 cuadras hasta el parque del barrio y me senté en una banca frente a la fuente que no funciona desde hace 3 años. Oaxaca de noche tiene un olor particular, a tierra húmeda y a copal de alguna iglesia lejana, ese olor que me acompaña desde que tengo memoria. Me quedé sentada en esa banca hasta que el frío me obligó a levantarme. Pensé en la señora Lola, la vecina de mis tiempos jóvenes que se fue a Tehuantepec y cuyas hijas crecieron lejos. Me pregunté si ella había tenido a alguien que se sentara en una banca y prometiera no quedarse callada. Me pregunté si yo hubiera podido ser esa persona para ella hace décadas, y no lo fui. Esta vez iba a ser diferente. Tenía que serlo. Pero mientras caminaba de regreso a mi casa, ya de noche, ya sola con mis pensamientos, empecé a dimensionar el tamaño de lo que tenía enfrente. Celestino Cruz Arango era querido por todos. Era respetado por todos. Tenía el crédito que solo dan los años de imagen cuidada. Si yo decía algo, lo primero que iba a pasar era que todos iban a mirarme a mí, no a él. Y yo era una anciana de 74 años. Una anciana que vivía sola. Una anciana que por la edad ya recibía de vez en cuando esa mirada que da la gente cuando habla con los viejos, esa mirada de paciencia condescendiente que dice, bueno, ya está un poco mayor, a ver qué tanto hay que creerle. Eso también es real. Eso también es parte de lo que enfrenté, y quiero que lo sepan. Llegué a mi casa, encendí la luz de la cocina, hice un té de hierbas que no me tomé. Me senté a la mesa y saqué la fotografía del bolsillo del delantal y la puse frente a mí. Esa foto era lo único que tenía en ese momento. La cara de ese hombre, en una imagen que mi hija había guardado como evidencia de algo que yo todavía no entendía del todo, cómo había sido tomada, ni qué exactamente mostraba más allá del rostro que yo conocía demasiado bien. Pero era algo, era el principio. Esa noche no dormí. Fui al cuarto, me acosté vestida encima de la cobija y me quedé mirando el techo de la misma habitación donde Fulgencio y yo habíamos dormido durante más de 30 años. Le hablé a Fulgencio en el silencio, como lo hago a veces cuando necesito pensar en voz alta pero no quiero despertar a los vecinos. Le dije, Fulgencio, tu familia me trajo algo que no pedí, pero lo tengo, y voy a hacer lo que hay que hacer. No sé si los muertos escuchan. Yo creo que sí. Creo que a veces nos mandan las fuerzas que necesitamos a través de los recuerdos que nos dejaron. Y esa noche, mientras miraba el techo oscuro, sentí que las fuerzas no iban a faltarme. Lo que sí iba a faltarme, lo que iba a costarme todo lo que tenía y más, era hacer que alguien me escuchara. Hay cosas que uno aprende cuando empieza a pelear de verdad. No en el sentido de gritar y romper platos, sino en el sentido de ponerse de pie frente a algo que es más grande que uno y decidir que no importa el tamaño de lo que está enfrente. Esa clase de pelea.
la que no hace ruido pero que consume todo lo que tienes por dentro, la que te lleva a la cama exhausta cada noche y te despierta antes del amanecer con el corazón ya acelerado y la lista de pendientes ya girando en la cabeza. Lo primero que aprendí fue esto: saber la verdad y poder probarla son dos cosas completamente distintas. Yo sabía. Lorena me había dicho. Yo había visto las marcas con mis propios ojos. Tenía la fotografía doblada en el cajón. Tenía 22 años de experiencia reconociendo señales que otros no ven. Tenía el testimonio de mi hija y las señales de mi nieto, y décadas de conocer a ese hombre y poder comparar quién era en público con lo que ahora sabía de él en privado. Pero yo era una anciana de 74 años sin abogado, sin dinero extra, sin ningún documento formal, sin una denuncia presentada, sin nada que el sistema pudiera tomar y convertir en acción. Solo tenía mi palabra. Y la palabra de mi hija, que todavía no estaba segura de querer hablar en voz alta frente a un ministerio público o a un trabajador del DIF. Los primeros días después de ese viernes los pasé haciendo una sola cosa: escuchar a Lorena, no empujarla, no presionarla, no decirle lo que tenía que hacer, ni cuándo ni cómo, porque aprendí en el centro de salud que hay una manera de acompañar a alguien que está cargando algo muy pesado, y esa manera no incluye quitarle el peso de golpe. Incluye pararse a su lado y decirle aquí estoy, y dejar que ella decida cuándo y cuánto soltar. Pero también le dije, con claridad y con amor, que esto no podía quedarse así, que no podía seguir pasando, que su cuerpo no era un lugar donde nadie tenía derecho a hacer daño, y que Mateo, aunque no hubiera visto directamente, estaba cargando algo que no era suyo cargar, que los niños sienten el peso del hogar aunque no conozcan su nombre. Lorena escuchó, lloró, dijo que tenía miedo. Le pregunté de qué. Me dijo que tenía miedo de que no le creyeran, que tenía miedo de lo que iba a pasar con la familia cuando saliera esto, que tenía miedo de que Celestino tenía demasiados aliados y ella demasiado pocos, que tenía miedo de que la miraran a ella como el problema. Ese miedo no era irracional. Era exactamente lo que le pasa a muchas personas en su situación. Es parte de cómo funciona este tipo de daño. Esa arquitectura de control que hace que quien recibe el daño sienta que hablar es más peligroso que callar. Eso también tiene nombre. Se llama silenciamiento. Y es tan real como las marcas que yo había visto. Le dije que su miedo era válido. Le dije que tenía razón en que iba a ser difícil. Le dije que probablemente sí había personas que no iban a creerle de inmediato. Pero también le dije que eso no cambiaba lo que había pasado, y que mientras más tiempo pasara, más seguía pasando. Lorena me miró con los ojos cansados y me preguntó si yo sabía lo que estaba pidiendo. Le dije que sí. Le dije que estaba pidiendo lo más difícil que existe. Que hablara la verdad en un mundo que prefiere el silencio. Quiero hacer una pausa aquí porque lo que les acabo de decir es algo que va más allá de mi historia. Si alguien que está escuchando conoce a una persona, una mujer, una hija, una amiga, una vecina, que está cargando algo parecido en silencio, quiero que sepa esto. El miedo de no ser creído es real, pero no es razón para no intentarlo. Las instituciones no son perfectas, pero existen para algo. Y hay personas dentro de esas instituciones que hacen su trabajo con cuidado y con verdadera vocación de proteger. Dime en los comentarios si alguien que conoces ha pasado por algo parecido. No tienes que dar nombres ni detalles. Solo dime si esta historia te resuena. Y si estás viendo esto a solas, en la oscuridad, sabe que no estás solo ni sola. Dale like si esta historia te está llegando. Comparte este video con quien creas que puede necesitar escucharlo. Suscríbete porque aquí hay una historia nueva cada día y cada una lleva algo verdadero. Ahora déjame seguir. 12 días después del viernes de la despensa, tomé una decisión que no consulté con nadie porque sabía que si la consultaba alguien iba a tener razones muy sensatas para decirme que esperara, que pensara bien, que no actuara en caliente. Y yo no podía esperar más. Fui sola al DIF municipal de Oaxaca de Juárez.
Llegué a las 9 de la mañana con mi credencial de elector, con la fotografía que me había dado Lorena guardada en un sobre de papel, con un cuaderno donde había anotado fechas, nombres, descripciones de lo que había visto, las palabras exactas que Lorena me había dicho, los cambios que yo había notado en Mateo con sus fechas aproximadas. Lo había escrito todo con mi letra apretada de maestra de bordado, todo lo que recordaba, todo lo que había observado, organizado por fecha. 22 años en el centro de salud me habían enseñado que la memoria es traidora cuando el estrés es alto y que lo que no se escribe se distorsiona. Había aprendido a documentar. Ese hábito, que había formado por décadas de registrar síntomas y fechas y palabras de los pacientes, iba a ser más importante de lo que yo imaginaba. La trabajadora social que me atendió en el DIF se llamaba Rebeca. Tendría unos 35 años, cabello corto, una expresión que empezó siendo la expresión profesional de quien escucha muchas historias difíciles al día y que fue cambiando mientras yo hablaba. Llegué con mi cuaderno y con mi sobre. Le expliqué quién era, cuál era mi relación con mi hija y con mi nieto. Le dije lo que había visto. Le mostré mis notas. Le hablé de los cambios en Mateo, de las señales que había documentado, de lo que Lorena me había dicho. Rebeca escuchó todo. Tomó sus propias notas. Me hizo preguntas específicas. Quería saber si Mateo había recibido atención médica recientemente. Quería saber si había declaraciones directas del niño. Quería saber cuánto tiempo llevaba mi hija en esta situación. Le dije la verdad. No tenía una denuncia formal todavía, porque mi hija todavía estaba procesando si podía dar ese paso. Le dije que yo estaba ahí porque necesitaba saber qué opciones teníamos y cómo proteger a Mateo mientras mi hija reunía las fuerzas para hablar. Rebeca me explicó el proceso con paciencia. El DIF podía abrir un expediente con mi reporte. Podían hacer una visita domiciliaria. Podían hacer una evaluación del menor si había consentimiento. Pero para medidas más urgentes, como una restricción formal o la intervención directa de la Fiscalía, era necesaria la denuncia penal. También me dijo algo que me ayudó mucho, que yo no necesitaba tener todo resuelto antes de acercarme, que una preocupación fundada y documentada era suficiente para empezar, que el sistema podía avanzar en paralelo mientras mi hija tomaba su decisión. Salí de esas oficinas con un número de expediente y con la sensación de haber dado el primer paso firme en terreno todavía muy inestable. Era poco, era insuficiente todavía, pero era real. La siguiente semana fue una de las más difíciles de las que puedo recordar. Celestino se enteró de que yo había ido al DIF. No sé cómo se enteró, si fue por algún familiar que lo vio entrar o si simplemente lo intuyo. Esa clase de personas tienen un radar muy desarrollado para detectar cuándo su terreno está siendo amenazado. Lo cierto es que 3 días después de mi visita al DIF, recibí una llamada de Aurelio, mi hijo mayor, desde Salina Cruz. Aurelio me llamó con una voz que yo conozco bien. Esa voz que usa cuando está intentando ser razonable, pero en realidad está asustado. Me dijo que el tío Celestino lo había contactado, que estaba muy preocupado, que decía que yo andaba difundiendo rumores sin fundamento que podían destruir su reputación, que estaba hablando con un abogado, que estaba considerando presentar una demanda por difamación. Escuché a mi hijo hasta que terminó. Luego le dije con mucha calma que no estaba difundiendo rumores, que había reportado a las autoridades una preocupación fundada por el bienestar de mi nieto, que eso no era difamación, que eso era exactamente lo que cualquier persona responsable debería hacer cuando tiene razones para creer que un niño está en riesgo. Aurelio hizo silencio. Luego me dijo: «Mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Tienes pruebas concretas? ¿Sabes el daño que esto puede causarle a la familia?». Le dije que sí estaba segura. Le dije que el daño ya estaba hecho. Le dije que mi pregunta no era si hacía daño hablar, sino cuánto más daño hacía seguir callando. Aurelio no respondió de inmediato. Luego dijo que me llamaba después y colgó. Esa noche fue una de mis noches oscuras. Me senté en la cocina con el té que no me tomé y con el silencio de mi casa que de repente pesaba de otra manera. Pensé en lo que Celestino había hecho desde el momento en que supo que yo me había movido. No negar directamente,
No confrontarme a mí, ir por los flancos, hablar con mi hijo, sugerir consecuencias legales, hacer que la familia sintiera que yo era el problema, que mi acción era el peligro, que la paz de todos dependía de que yo me quedara quieta. Eso también tiene un nombre. Se llama DARBO: Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Primero niegas, luego atacas a quien habló, luego te presentas como la víctima del proceso. No porque lo seas, sino porque es la única defensa que te queda cuando la verdad empieza a moverse. La abuela no necesita saber el nombre, pero lo reconoce perfectamente cuando lo vive. Saqué mi cuaderno y escribí esa llamada de Aurelio. La fecha, la hora, las palabras exactas que recordaba. Lo escribí todo. Esa noche, también busqué en el librero el libro viejo de salud comunitaria que conservé de mis años en el centro de salud, uno de esos manuales gruesos y llenos de notas al margen que yo había hecho con mi pluma azul durante años de trabajo. Busqué la sección sobre violencia y encontré algo que había subrayado hace más de 20 años y que ahora leía con ojos completamente diferentes. Decía que los patrones de violencia repetida en contextos íntimos comparten características reconocibles: el aislamiento progresivo de la víctima, la construcción de una imagen pública positiva por parte del agresor, el uso del entorno social como mecanismo de control y silenciamiento, y la respuesta de ataque y victimización cuando el agresor siente que su posición está amenazada. Yo no había subrayado eso hace 20 años pensando en mi propia familia. Lo había subrayado pensando en los pacientes que llegaban al centro. Y sin embargo, ahí estaba, exactamente lo que estaba viviendo. Como si ese libro hubiera guardado por décadas un mapa que yo iba a necesitar. Los siguientes días los pasé entre llamadas a Lorena, visitas a la casa para ver a Mateo y conversaciones que iba teniendo con Rebeca en el DIF cuando podía. Rebeca era una profesional comprometida. Me fue orientando sobre los pasos posibles. Me habló de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia que existe en el estado de Oaxaca. Me dijo que si Lorena decidía presentar la denuncia, había personal capacitado para recibir ese tipo de testimonios con el cuidado que merecen. Yo le transmitía esa información a Lorena despacio, sin presionarla, como quien pone piezas de un rompecabezas sobre la mesa sin exigir que se arme ya. Fue en esos días cuando noté algo en Mateo que cambió todo. Era un martes. Fui a la casa de Lorena a llevarle estofado de pollo porque ella no había cocinado en días, y yo necesitaba hacer algo con las manos para no pensar tanto. Mateo llegó de la escuela y me saludó con ese abrazo apretado que me da desde que nació. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras él comía y yo lo miraba como siempre hago, con esa manera de mirar de las abuelas que los niños todavía no han aprendido a descifrar del todo. En algún momento de la conversación, mientras hablábamos de un partido de fútbol de su clase, Mateo se detuvo a la mitad de una oración. Lo vi. Vi exactamente el momento en que algo se apagó. La mirada que antes enfocaba hacia mí se fue hacia un punto detrás de mi hombro. Los ojos que habían estado brillando con el cuento del partido se volvieron planos y lejanos. Llamé su nombre 2 veces. La segunda vez levantó los ojos despacio, como volviendo desde lejos. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que nada, que se había distraído. Ese episodio duró tal vez 15 segundos. A un observador ocasional le habría parecido la distracción normal de un niño de 9 años. Pero yo lo había visto antes. Lo había visto en el centro de salud en personas que estaban procesando algo demasiado grande para su sistema nervioso. Esa mirada fija, ese ausentarse de repente en medio de una conversación ordinaria, eso es lo que pasa cuando la mente busca protegerse de algo que el cuerpo todavía carga. Dejé pasar unos minutos. Luego, cuando Mateo terminó de comer y estaba dibujando en su cuaderno, me senté a su lado y le pregunté si podía ver sus dibujos nuevos. Me mostró algunos sin decir mucho. El último que me mostró era una figura sola en medio de una hoja vacía, sin nada alrededor, ni casa, ni árbol, ni cielo. Solo la figura.
Y debajo, escrito con su letra de niño que todavía mezcla las mayúsculas con las minúsculas, había una pregunta. ¿Alguien me va a ayudar? Me quedé con ese dibujo en las manos más tiempo del que debí. Luego se lo devolví y le dije con la voz más tranquila que pude encontrar que sí había alguien que lo iba a ayudar, que yo lo iba a ayudar. Me miró. Y por primera vez en meses vi en sus ojos algo diferente a la opacidad que me había preocupado durante semanas. Vi una pregunta pequeña y cautelosa, como la llama de una vela en la intemperie que todavía no sabe si va a poder quedarse encendida. Le dije que lo quería mucho, que era el amor de mi vida, que no iba a ningún lado. Esa noche llegué a mi casa, entré al cuarto, abrí el cajón más hondo de la cómoda, saqué la fotografía doblada y la puse sobre la mesita de noche. La miré largo tiempo. Luego la guardé en el sobre, junto con mis notas del cuaderno y con la anotación de esa tarde. Martes, Mateo, el dibujo, las palabras que escribió. Tenía 9 años y había encontrado la manera de preguntar si alguien lo iba a ayudar, porque las palabras directas todavía no estaban disponibles para él. Y yo le había prometido que sí. Una promesa hecha a un niño de 9 años es la promesa más irrompible que existe. Bernabé, mi hijo menor, apareció 2 días después en mi puerta sin avisar. Llegó en su moto vieja, con el casco todavía puesto y cara de que no sabía muy bien qué iba a decir, pero que tenía que decir algo. Lo hice pasar, le hice café, lo dejé ordenar sus palabras. Me dijo que Aurelio lo había llamado, que el tío Celestino había hablado también con él, que toda la familia estaba revuelta, que había una reunión que querían organizar para hablar de todo esto. Le pregunté qué pensaba él. Bernabé tiene 27 años y a veces actúa como si tuviera 16, pero tiene algo que no todos tienen, que es la capacidad de quedarse con la pregunta incómoda en lugar de huir de ella. Me miró fijo y me dijo, «Mamá, ¿es verdad lo que dices?» Le dije que sí. Bernabé asintió despacio. Luego dijo una sola cosa. «Entonces, ¿qué necesitas que haga?» Ese momento. Ese hijo mío que no siempre hace las cosas bien, pero que en ese momento hizo exactamente lo correcto. No me preguntó que si estaba segura. No me dijo que pensara bien las consecuencias. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que necesitaba que estuviera disponible. Que no tomara partido todavía porque todavía había cosas que no podía contarle en detalle. Pero que cuando llegara el momento iba a necesitar que me creyera. Me dijo que ya me creía. Fue la primera persona de la familia, después de Lorena, que me dijo eso. No les puedo explicar lo que significa que alguien te crea cuando has pasado días sintiéndote sola con algo demasiado pesado. No es solo alivio. Es algo más profundo que eso. Es la diferencia entre estar parada en arenas movedizas y encontrar un lugar firme donde apoyar un pie. La reunión familiar que quería Celestino nunca llegó a ser reunión. Lorena se negó a asistir. Yo me negué. Bernabé se negó cuando supo que la reunión era convocada básicamente por el propio Celestino a través de intermediarios familiares. Sin los tres, la reunión perdió sentido. Pero Celestino siguió moviéndose. Empezó a hacer visitas a otros familiares, a contarles su versión, a presentarse como el herido, como el injustamente acusado, como el buen hombre cuya reputación estaba siendo destruida por una anciana confundida y una hija resentida. Hay personas que se lo creyeron, familiares que dejaron de llamarme. Una cuñada de Aurelio que me mandó un mensaje diciéndome que esperaba que estuviera dispuesta a asumir las consecuencias de lo que estaba causando. Guardé ese mensaje. Lo imprimí. Lo metí al sobre. Cada cosa que documenté fue una piedra en el camino hacia lo que venía. Y lo que venía iba a necesitar muchas piedras. Hay un momento en toda pelea difícil en que uno deja de reaccionar y empieza a actuar. Un momento en que el miedo todavía está ahí, pero ya no es el que decide. En que uno pasa de defender el terreno que tiene a construir el terreno que necesita. Ese momento llegó para mí una mañana de abril, 6 semanas después del viernes de la despensa, cuando Lorena me llamó a las 7 de la mañana con la voz diferente. No era la voz del miedo.
Era la voz de alguien que ha tomado una decisión. Me dijo que iba a presentar la denuncia. No le pregunté por qué ahora ni qué había cambiado. Solo le dije que iba a acompañarla. Llegamos juntas a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia del Estado de Oaxaca ese mismo día a las 10 de la mañana. Lorena llevaba puesta una blusa azul que yo le había visto pocas veces, esa blusa que solo usa cuando necesita sentirse firme. Yo llevaba mi bolsa con el sobre adentro, el cuaderno con todas las notas y una lista de todo lo que había documentado organizado por fecha. El proceso de poner una denuncia no es sencillo ni rápido. Quien espera entrar y que en media hora ya haya una orden de arresto, tiene una expectativa que el sistema real no puede cumplir y que tampoco debería cumplir así de simple, porque el sistema también está obligado a verificar y a proteger los derechos de todos. Pero tampoco es el proceso imposible que el miedo hace imaginar. Nos atendió una agente del Ministerio Público llamada Guadalupe. Era una mujer de unos 40 años, con expedientes apilados en el escritorio y una manera de escuchar que transmitía que había escuchado cosas difíciles antes y que podía seguir escuchando sin derrumbarse. Eso ayuda. Cuando uno está contando algo doloroso, necesita que quien escuche sea capaz de sostenerse. Lorena habló durante casi 2 horas. La agente Guadalupe tomaba notas, hacía preguntas específicas, pedía precisiones de fechas y lugares. Yo estaba sentada junto a mi hija y cada vez que la sentía flaquear, le ponía la mano en el brazo. No para empujarla, solo para recordarle que no estaba sola. Al final de esa primera sesión, la agente Guadalupe nos explicó los pasos siguientes. Se abría una carpeta de investigación. Se citaría a Celestino Cruz Arango para declarar. Se solicitaría una valoración médica de Lorena para documentar las lesiones. Se notificaría al DIF del caso vinculado al menor. Antes de salir, la agente me preguntó si yo tenía documentación adicional. Saqué el sobre. Lo puse sobre el escritorio. Vi en su cara algo que no era exactamente sorpresa, pero sí reconocimiento de que lo que tenía enfrente era inusual. Una mujer de 74 años, con semanas de notas organizadas por fecha, con nombres, con descripciones específicas, con la fotografía, con los mensajes impresos, con todo. Me preguntó si había trabajado en algún campo relacionado. Le dije que había sido auxiliar de enfermería durante 22 años. Asintió como si eso explicara algo. Salimos de la fiscalía a las 12:30. Lorena y yo nos sentamos en una banca de la plaza que está frente al edificio. Hacía sol, ese sol de abril en Oaxaca, que tiene algo de esperanza en la luz. Lorena no dijo nada durante unos minutos. Luego dijo, «Mamá, ya está. Ya lo dije. Le dije que sí, que ya estaba, que había sido valiente». Me tomó la mano y la apretó. Nos quedamos así un rato, las dos con la cara al sol, sin decir nada más. Quiero pausar aquí porque lo que acaban de escuchar es importante más allá de mi historia. Si alguien que está escuchando está pensando en si debe o no presentar una denuncia, quiero que sepa esto. El proceso es real, no es instantáneo y tiene sus dificultades, pero existe. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia está en la mayoría de los estados de la República. El DIF municipal y estatal recibe reportes de preocupación sobre menores en todo el país. No necesitas tener todo resuelto antes de acercarte. Necesitas tener una preocupación fundada. Con eso es suficiente para empezar. ¿Alguien que está viendo este video ha tenido que tomar una decisión difícil parecida a esta? Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? ¿Qué hora es donde estás? Dale like si esta historia te está moviendo algo por dentro. Suscríbete porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Y si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar esto, compártelo. Una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento correcto. Ahora déjame contarles lo que pasó con Celestino. Celestino Cruz Arango fue citado a la fiscalía. Asistió con un abogado. Según nos informó la agente Guadalupe en una llamada posterior, su respuesta inicial fue negar todo, afirmar que mi hija estaba confundida o resentida, y sugerir que yo, su anciana cuñada política,
había influenciado el testimonio de Lorena por razones familiares que no especificó. Eso era exactamente lo que yo esperaba. Negación, ataque, victimización. Pero ahora había una diferencia fundamental. Había una carpeta de investigación abierta. Había documentación. Había una valoración médica realizada por personal de la Fiscalía que documentaba las lesiones de Lorena y que establecía, con lenguaje técnico y preciso, que las marcas eran consistentes con episodios repetidos de violencia física y no con accidentes aislados. Y había algo más. Rebeca, la trabajadora social del DIF que me había atendido desde el principio, había realizado una visita al hogar de Lorena y una evaluación de Mateo con personal especializado en trabajo con niños. Mateo, en ese ambiente controlado y con una profesional entrenada para escuchar a los niños de maneras que no son un interrogatorio, había dicho cosas. No todo, no con la claridad de un adulto, pero había dicho suficiente para que la evaluadora documentara que el menor presentaba señales de estrés postraumático y había expresado miedo específico asociado a la figura del denunciado. Cuando la agente Guadalupe me informó esto, estaba sola en mi cocina. Colgué el teléfono y me quedé de pie junto a la estufa durante un tiempo que no puedo calcular. Sentí algo que no era alegría exactamente, porque la situación no era de alegría. Era algo más parecido al alivio de cuando una cosa que carries demasiado tiempo sola finalmente tiene más manos que la sostienen. Mateo lo había dicho. A su manera, con sus palabras de niño de 9 años, en el espacio seguro que habían construido los profesionales para que pudiera decirlo. Lo había dicho. Y alguien lo había escuchado. Y lo habían documentado. Ese fue el momento en que supe que íbamos a ganar. No de manera fácil, no de manera rápida, no de manera perfecta, pero íbamos a ganar. Los días que siguieron fueron llenos de movimiento. La agente Guadalupe nos fue informando del avance de la carpeta de investigación. Celestino fue citado nuevamente. Su abogado intentó cuestionar la documentación médica. La Fiscalía solicitó un peritaje independiente adicional que confirmó lo mismo que el primero. Celestino fue notificado de una restricción de acercamiento a Lorena y a Mateo mientras durara la investigación. Eso significa que no podía acercarse a ellos físicamente, que no podía contactarlos, que si lo hacía había consecuencias legales. La primera noche después de que esa restricción fue notificada, Lorena me llamó. Me dijo: mamá, esta noche Mateo durmió de un tirón, sin pesadillas, sin despertar a medianoche. Solo durmió. Eso fue suficiente para mí. El proceso legal continuó durante meses y sigue su curso porque la justicia en México, como en cualquier lugar, toma su tiempo y tiene sus imperfecciones. No voy a prometerles un final de película con una sentencia rápida y un villano en la cárcel. Lo que sí puedo decirles es que la carpeta está abierta, que la evidencia está documentada, que el sistema está funcionando y que Celestino Cruz Arango ya no puede acercarse a mi hija ni a mi nieto. También puedo decirles que varios miembros de la familia que al principio defendieron a Celestino, incluyendo a mi hijo Aurelio, cuando vieron la valoración médica de Lorena y el reporte de la evaluadora de Mateo, no pudieron seguir sosteniendo la narrativa del hombre injustamente acusado. Aurelio me llamó, habló poco, dijo que lo sentía, que me había fallado. Le dije que todavía estaba a tiempo de no fallarle a su hermana ni a su sobrino. Me dijo que sí. Bernabé, mi hijo menor, el que siempre me preocupa porque todavía no se asienta, el que llegó en su moto vieja sin saber qué iba a decir y me preguntó qué necesitaba, estuvo presente en cada paso que lo necesité. Eso también lo guardo. Rodrigo, el esposo de Lorena, el padre de Mateo, pasó por algo muy difícil durante ese tiempo. La revelación de lo que había ocurrido en su familia, el hecho de que no lo había visto, el peso de preguntarse si había señales que ignoró, fue un golpe que lo dejó sin palabras por un tiempo. Pero Rodrigo es un hombre honesto, y cuando la honestidad de un hombre es verdadera, lo demuestra en los momentos difíciles. Estuvo con Lorena, creyó a Lorena. Llevó a Mateo a la terapia 2 veces por semana sin perder ni una sola cita. Eso también importa. Eso también es parte de cómo se sana una familia.
La tarde en que le llevé a Mateo su gelatina de 3 leches atrasada, la del cumpleaños de marzo que nunca habíamos celebrado bien, estábamos los 4 sentados en la mesa: Lorena, Rodrigo, Mateo y yo. Mateo se comió 2 porciones y luego dijo que las gelatinas seguían siendo de niñas chiquitas, pero que esta estaba muy buena. Nos reímos. Fue una risa real, de esas que llegan sin anuncio y que se sienten como agua fría en un día de calor. Mateo me miró por encima de su plato y me dijo: «Abuela, ¿te acuerdas del dibujo que te enseñé?». Le dije que sí. Me dijo que ya no iba a hacer ese dibujo otra vez. Le pregunté por qué. Me dijo porque ya llegó el que me iba a ayudar. Guardé ese momento en el lugar más seguro que tengo, que no es ningún cajón ni ningún sobre, sino ese espacio adentro donde van las cosas que le dan sentido a todo lo que costó. Saqué de la bolsa la foto doblada en 4 que había cargado durante semanas y la guardé en el sobre junto con todo lo demás. Ya no necesitaba tenerla cerca. Ya había cumplido su función. Ya era evidencia dentro de un proceso que avanzaba. Ya no era un peso que yo cargaba sola. Han pasado 14 meses desde ese viernes de marzo en la despensa de mi hija. 14 meses que se sienten a veces como 14 años y a veces como 14 días, dependiendo de qué parte de ese tiempo estoy recordando. El tiempo hace eso cuando uno ha vivido algo que lo parte en 2. El antes y el después se vuelven casi 2 vidas distintas habitadas por la misma persona. Estoy sentada en la cocina de mi casa en la colonia Tepeyac. Son las 7 de la mañana de un miércoles de mayo y afuera los pájaros que anidan en el tejado del vecino están haciendo el escándalo de siempre. Tengo mi café de olla en la mano, ese café que hago desde que tenía 18 años, con la misma proporción de piloncillo que me enseñó mi mamá. Y en la mesa frente a mí hay un dibujo. Es un dibujo que Mateo me trajo la semana pasada. No me lo explicó mucho. Solo lo puso sobre la mesa cuando llegó de la escuela y dijo: «Abuela, este es para ti». Y luego fue al refrigerador a buscar algo de comer como si no hubiera pasado nada. Pero sí había pasado algo. En el dibujo hay 2 figuras, una grande y una chica. Las 2 están de pie en un espacio abierto, con sol arriba y flores abajo. No hay paredes, no hay rejas, no hay figuras solas mirando cosas que no alcanzan. Solo 2 figuras juntas en un espacio que tiene horizonte. Debajo, con su letra que ya va siendo más segura aunque todavía mezcla las mayúsculas, escribió: «Mi abuela y yo». Ese dibujo está ahora pegado con una cinta en la puerta del refrigerador, donde antes tenía las facturas del gas y los recordatorios del dentista. Cada vez que voy a buscar algo lo veo, y cada vez que lo veo pienso que por eso valió todo. Pero antes de llegar a ese dibujo, hubo un camino. Y quiero contarles ese camino completo, porque es en el camino donde están las cosas verdaderas que sirven. Mateo empezó terapia en mayo del año pasado, un mes después de que se presentó la denuncia. Su terapeuta se llama la licenciada Verónica y trabaja con niños desde hace más de 15 años. Rodrigo la encontró a través del DIF, que tiene convenios con psicólogos especializados en trabajo con menores que han vivido situaciones de riesgo. No es una terapia cara ni inalcanzable. Es un recurso que existe y que mucha gente no sabe que puede pedir. Los primeros meses de terapia fueron difíciles. Mateo no quería hablar. Llegaba a las sesiones y se quedaba en silencio o hablaba de sus videojuegos o de fútbol. La licenciada Verónica no lo empujaba. Dejaba que el tiempo hiciera lo suyo. Eso también es parte del proceso. No se puede sanar más rápido de lo que el sistema nervioso de un niño puede procesar. La prisa hace más daño que el tiempo. Lorena me contaba los avances en llamadas que hacíamos cada 2 o 3 días, que Mateo había dormido bien 3 noches seguidas, que había preguntado por qué, que había dibujado algo en terapia que la licenciada le dijo a Lorena que era señal de que estaba procesando, que había preguntado si el tío Celestino iba a volver alguna vez. Esa pregunta, si el tío Celestino iba a volver, fue la que abrió la puerta. Lorena le dijo que no, que había personas cuya función era asegurarse de eso, que él estaba protegido. Mateo no dijo nada por un momento. Luego dijo: «Qué bueno»,
Y siguió comiendo. ¡Qué bueno! Esas 2 palabras con la carga de todo lo que significaban. A los 6 meses de terapia, la licenciada Verónica le dijo a Lorena que Mateo había hecho un progreso notable, que los episodios disociativos, esos momentos en que se iba a otro lado con la mirada, habían disminuido significativamente, que las pesadillas eran ahora ocasionales en lugar de frecuentes, que había recuperado parte de su curiosidad, esa que le hacía preguntar por qué a todo, que había sido la primera señal de que algo no estaba bien cuando desapareció. Lorena también tuvo su propio proceso, no solo como madre, sino como mujer que había cargado algo durante demasiado tiempo sola. Empezó a ver a una psicóloga ella también, algo que al principio resistió porque fue criada con la idea de que los problemas se resuelven adentro de la familia o con la fe y no pagándole a un extraño para que te escuche. Pero Rodrigo le dijo que la quería y que quería que estuviera bien, no solo funcional, sino realmente bien. Y algo en la manera en que lo dijo la hizo intentarlo. No voy a decirles que todo quedó perfecto en el matrimonio de Lorena y Rodrigo. La verdad, no funciona así. Hay heridas en una relación cuando uno de los dos cargó algo tan pesado en silencio durante tanto tiempo. Hay conversaciones difíciles que todavía están teniendo. Hay momentos en que Lorena necesita espacio y momentos en que Rodrigo necesita entender cosas que no vivió directamente. Pero están trabajando. Los dos están eligiendo trabajar. Y eso es algo. Aurelio, mi hijo mayor, viajó desde Salina Cruz en agosto para visitar a Lorena y a Mateo. Fue la primera vez que lo vi en casi un año. Llegó con cara de hombre que ha estado pensando demasiado y que no sabe bien cómo decirlo. Nos sentamos los 3 en la sala de la casa de Lorena y hubo un silencio largo antes de que Aurelio dijera que estaba arrepentido. Que cuando Celestino lo llamó, él debió haber preguntado más. Que se había puesto del lado de la imagen en lugar de ponerse del lado de su hermana y de su madre. Que eso le pesaba. Le dije que todavía estaba a tiempo. Que la familia no es el pasado que no se puede cambiar. Es lo que uno decide hacer hoy con lo que queda. Lorena le dijo algo que yo no olvidaré. Le dijo que lo que más le había dolido no había sido que Celestino le hiciera daño. Había sido creer durante años que si hablaba nadie le iba a creer. Que la familia que tenía no era lo suficientemente fuerte para sostener su verdad. Descubrir que se había equivocado en eso, que sí había personas que la creyeron y que pelearon por ella, fue lo que le había dado fuerzas para seguir. Aurelio la escuchó. Luego la abrazó durante mucho tiempo. Yo los miré desde el sillón de flores y me tomé el café que por una vez sí me tomé completo. Bernabé sigue siendo Bernabé, todavía sin asentarse, todavía con la moto vieja, todavía llegando sin avisar a horas inesperadas. Pero ahora cuando llega, no solo trae su desorden y su energía ruidosa, trae también una presencia que Mateo busca. Mi nieto y su tío menor tienen una complicidad que me alegra el corazón. Esa amistad entre generaciones que a veces es más fácil entre el niño y el tío joven que entre el niño y los adultos que cargan demasiada responsabilidad encima. El cajón más hondo de mi cómoda ya no tiene la fotografía doblada. Está en el sobre que entregué a la fiscalía como parte de la documentación de la carpeta de investigación. El cajón tiene ahora el rosario de mi mamá, las medias de lana de enero y el dibujo anterior de Mateo, el que me mostró hace más de un año, el de la figura sola preguntando si alguien iba a ayudarla. Ese lo guardé, no como recordatorio del dolor, sino como recordatorio de por qué no me detuve cuando fue difícil seguir. Quiero hablarles ahora directamente, a ustedes que me han acompañado desde el principio de esta historia hasta aquí. Quiero hablarles como lo que soy. Una anciana de 75 años que ya cumplió en marzo. Una mujer que ha visto suficiente vida como para saber algunas cosas que solo la vida puede enseñar y que tiene la responsabilidad de compartir lo que aprendió porque, si no lo comparte, ¿de qué sirvió aprenderlo? Quiero hablarles antes de terminar sobre algunas cosas concretas, no para asustarlos, para prepararlos. Quiero hablarles de lo que aprendí a reconocer. Un niño que dormía bien y de repente tiene pesadillas frecuentes,
noches tras noches, sin que haya habido ningún cambio obvio en su vida, merece que alguien le pregunte qué está pasando. No mañana, hoy. Esa noche que no puede dormir es una señal que el cuerpo está dando, porque las palabras todavía no llegan. Un niño que de repente deja de querer estar con una persona específica, que antes toleraba o incluso disfrutaba, y que cuando se le pregunta por qué no puede explicarlo, merece que le crean, aunque no tenga explicación. Los niños no mienten sobre el miedo en el cuerpo, pueden confundirse sobre muchas cosas, no sobre eso. Un niño que regresa a comportamientos de cuando era más pequeño, que se chupa el dedo teniendo 8 años, que habla con voz de bebé teniendo 10, que pide dormir en la cama de la mamá o la abuela cuando llevaba años durmiendo solo, ese niño encontró en la pequeñez un refugio porque algo en su mundo actual se siente demasiado grande y demasiado peligroso. Eso se llama regresión y es una respuesta documentada al estrés y al trauma. No es capricho. Es un pedido de ayuda en el idioma del cuerpo. Y un niño que en medio de una conversación normal se queda con la mirada fija en ningún lado, que no responde cuando lo llaman, que regresa despacio como si viniera de lejos. Ese niño está usando la única salida de emergencia que tiene disponible cuando la realidad se vuelve demasiado difícil de sostener. No lo regañen por distraído. Siéntense con él. Pregúntenle cómo está. Pregúntenle cómo ha estado durmiendo. Pregúntenle si hay algo que le pesa. Y luego, escúchenlo de verdad. Quiero también hablarles de los recursos que existen porque muchas personas no los conocen y el desconocimiento puede costarle demasiado a los que más queremos. El DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene presencia en todos los municipios del país. En la mayoría de las ciudades y pueblos de México hay una oficina del DIF municipal a la que cualquier persona puede acercarse con una preocupación sobre el bienestar de un menor. No necesitan ser el padre o la madre. No necesitan tener pruebas perfectas. Necesitan tener una preocupación fundada. Con eso es suficiente para empezar. La Fiscalía de su estado o el Ministerio Público recibe denuncias formales. En muchos estados de la República existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores, con personal capacitado para recibir ese tipo de testimonios con el cuidado que merecen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención al número 800-715-2000. Es gratuita, es confidencial. Es un lugar donde pueden preguntar qué opciones tienen sin tener que comprometerse de inmediato a ninguna acción. Y si lo que está pasando es violencia contra una mujer adulta, en la mayoría de los estados hay líneas de crisis y refugios a los que se puede acceder sin necesidad de tener dinero ni de haber presentado una denuncia previamente. Quiero hablarles a las abuelas, a las que están escuchando esto con algo en el pecho que reconocen aunque no quieran nombrarlo. La abuela que lleva semanas con una sensación pegada al esternón sin saber bien qué es. La que nota que su nieto ya no ríe igual. La que ve cosas pequeñas que otros descartan y que no puede convencerse de que son solo su imaginación. Escúchame, tu edad es sabiduría, no debilidad. Has visto suficiente vida como para reconocer cuando algo no está bien. Esa voz que tienes adentro, la que no te deja dormir, la que te sigue en las mañanas cuando estás haciendo el café, esa voz tiene un nombre. Se llama experiencia. Y tiene valor. No dejes que nadie te diga que estás vieja para entender estas cosas. La vejez no nos quita la capacidad de ver la verdad. Nos la da con más claridad que nunca. Quiero hablarles a los padres y a las madres, no para acusarlos, para decirles algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí hace más tiempo. A veces no vemos porque tenemos miedo de lo que significa ver. Porque ver implica actuar. Y actuar tiene un costo. Y ese costo da miedo. Eso no los hace malas personas. Los hace personas con miedo. La diferencia entre el miedo que paraliza y el miedo que se atraviesa es lo que sus hijos necesitan que elijan. No es demasiado tarde. Casi nunca es demasiado tarde. Pero el tiempo importa. Y cada día que pasa con un niño cargando algo que no debería cargar es un día de más. Quiero hablarles a quienes ya vivieron algo parecido cuando eran niños
y que están escuchando esto con el corazón apretado. Ustedes que no tuvieron a nadie que recogiera la cuerda que lanzaron, que esperaron y nadie llegó, que aprendieron a cargar el peso solos porque no había otra opción. Quiero decirles que lo que les pasó no fue culpa suya, que el silencio no fue cobardía, fue supervivencia, que el cuerpo hizo lo que pudo con lo que tenía disponible, y que la sanación es posible, no rápida, no lineal, no sin momentos difíciles en el camino, pero posible. Hay personas capacitadas para acompañarlos en ese proceso, y merecen ese acompañamiento. Y quiero hablarles a quienes tienen miedo de hablar, a los que saben algo y no saben si deben decirlo, a los que tienen la pregunta de Mateo en el corazón, esa de si alguien va a ayudarlos, pero todavía no saben a quién preguntársela. El costo de hablar es real. No voy a mentirles diciéndoles que todo va a ser fácil en el momento en que decidan hablar. Habrá personas que no les crean de inmediato. Habrá procesos que toman tiempo. Habrá momentos en que el sistema se mueve más lento de lo que quisieran. Pero el costo del silencio siempre es más alto. Siempre. Porque el silencio no protege, solo pospone. Y lo que pospone sigue creciendo en la oscuridad. Una mañana de esta semana, martes temprano, Mateo llegó a mi casa antes de la escuela porque Lorena tenía una cita y Rodrigo trabaja en el turno de las 6. Llegó con su mochila y con esa cara de sueño de los niños que tienen que madrugar. Le hice huevos revueltos con epazote como le gustan, le calenté tortillas en el comal, le serví su vaso de leche. Comimos los dos en silencio de la manera tranquila en que comen las personas que se conocen bien y no necesitan llenar cada momento con palabras. Cuando terminó, Mateo me preguntó, «Abuela, ¿tú tienes miedo de algo?» Le dije que sí, que tenía miedo de muchas cosas todavía, que el miedo no desaparece con la edad aunque a veces la gente crea que sí. Me preguntó de qué cosas. Le dije que de perder a las personas que quiero, de no haber hecho suficiente, de que a él le pase algo que yo no pueda prevenir. Me miró con esos ojos grandes que tiene, los ojos de Lorena, los ojos que cuando era bebé parecían ya estar evaluando el mundo. Y me dijo, «Yo ya no tengo tanto miedo como antes». Le pregunté qué había cambiado. Me dijo que antes sentía que estaba solo con las cosas difíciles, que ahora sabe que no está solo. No le respondí con palabras, porque no había palabras suficientes para lo que sentí en ese momento. Solo le puse la mano en la cabeza y le acomodé el cabello que siempre tiene revuelto, y él dejó que lo hiciera aunque tiene 10 años y ya le da vergüenza que le acomoden el cabello en público. Saber que no está solo. Eso es lo que esta abuela le pudo dar. No la perfección. No un camino sin dolor. No la certeza de que todo va a estar bien siempre. Solo la certeza de que no está solo. Y que cuando el miedo llegue, cosa que el miedo siempre hace, hay alguien que va a estar ahí. Ese dibujo en la puerta del refrigerador, las dos figuras juntas en el espacio abierto con sol y flores, ya no es solo un dibujo de un niño de 10 años. Es la respuesta a la pregunta que me hice en aquella banca frente a la fuente que no funciona, la noche del primer viernes, cuando me pregunté si iba a poder cambiar algo esta vez. Es la respuesta que tardé semanas en conseguir, pero que al final llegó. Como siempre llegan las cosas verdaderas, despacio, con esfuerzo, con costo, pero llegando. La fotografía doblada está en la fiscalía. El cuaderno de notas fue parte del expediente. Las marcas en el cuerpo de mi hija están documentadas por personas que saben leer lo que significan. El proceso sigue su curso con los tiempos que tiene el sistema legal de este país, que no son los tiempos que uno quisiera, pero que existen y funcionan cuando se les da la evidencia y la persistencia que necesitan. Celestino Cruz Arango ya no puede acercarse a mi hija ni a mi nieto. Eso no es todo lo que debería haber, pero es suficiente para empezar a respirar. Y yo, Esperanza Dolores Villanueva Reyes, tengo 75 años. Vivo sola en mi casa de paredes amarillas en la colonia Tepeyac de Oaxaca de Juárez. Hago mi café de olla cada mañana con la proporción de piloncillo que me enseñó mi mamá. Y sé que hice lo que vine a hacer. Si alguien me preguntara qué haría diferente, le diría esto.
Habría jalado la cuerda antes. Esa tarde en la cocina pelando chayotes cuando Lorena dijo, «Tengo que contarte algo», y luego dijo, «No es nada. Yo debí haber puesto el cuchillo. Debí haberla mirado a los ojos. Debí haberle dicho, cuéntame todo el tiempo que necesites». No lo hice, y eso me lo cargo. No con el peso que aplasta, sino con el peso que enseña. Todo lo demás lo haría igual. Cada paso al DIF, cada nota en el cuaderno, cada llamada a la fiscalía, cada noche sin dormir, cada conversación difícil con Aurelio, cada momento en que el miedo me quiso detener y yo decidí no dejarme. Todo lo demás lo haría igual porque todo lo demás fue lo correcto. Si te quedaste conmigo desde el principio hasta aquí, quiero que sepas que me has dado un regalo que no tiene precio: el de ser escuchada. Esta vieja tiene muchas historias guardadas y saber que alguien está ahí del otro lado, en su ciudad, a su hora, prestando atención, me hace sentir que lo que vivimos no fue en vano. Que si una sola persona que escuchó esta historia recoge la cuerda de un niño que la está lanzando, entonces valió todo. Antes de despedirme, quiero pedirte una última cosa. Si de verdad te quedaste, si de verdad escuchaste hasta el final, déjame en los comentarios la palabra horizonte. Solo quienes llegaron hasta aquí van a entender por qué esa palabra. El horizonte es lo que le dibujó Mateo a las dos figuras en ese espacio abierto. Es lo que existe cuando las paredes desaparecen. Es lo que le espera a un niño que sabe que no está solo. Dime también, ¿desde dónde estás viendo? ¿Qué ciudad? ¿Qué hora es donde tú estás? Yo los leo todos. Dale like si esta historia movió algo en ti. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Historias de abuelas que vivieron cosas difíciles y salieron del otro lado con algo verdadero para compartir. Y por favor, comparte este video con quien creas que puede necesitarlo. Una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento correcto. Quizás a alguien que tiene una pregunta que todavía no sabe cómo hacer. Quizás a alguien que está sentado en una banca frente a una fuente que no funciona preguntándose si va a poder cambiar algo. La respuesta es sí, siempre y cuando no te quedes quieto. De todo el corazón de esta abuela al tuyo, muchas gracias. Cuídense mucho por allá. Y cuiden a sus niños.